Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El otro día un miembro del grupo de Telegram me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, ya que yo siempre digo en todos los vídeos que uso un 2% de mi capital total en cada operación, ¿cierto? Cabe decir que yo soy una persona muy conservadora en las operaciones, siempre lo he sido, muy riguroso, pero esta persona me preguntaba qué estrategia usaría con todo mi capital. Obviamente mi respuesta fue que no operase nunca con todo su capital, pero después le dije que había una alternativa que jamás he contado aquí, jamás he visto contar a nadie tampoco, donde sí podemos operar con todo nuestro capital, con un riesgo mínimo, ¿vale? Porque no hay ninguna estrategia, ni tampoco ninguna inversión que no conlleve ningún riesgo, pero en este caso es un riesgo mínimo, pero hay que conocerlo también, eso lo vamos a ver hoy también en este vídeo, y aparte de todas las condiciones que se tienen que cumplir, aparte de los riesgos, también vamos a ver los beneficios. Cabe decir que en esta estrategia no vamos a tener ninguna operación perdedora si somos pacientes, o si por lo contrario sucede alguno de los acontecimientos que vamos a contar en este vídeo. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Bien, pasamos a la pantalla. Estamos en nuestro Exchange BingX. De hecho, tengo una operación abierta ahora mismo en mi cuenta real, ¿vale? Tenemos aquí con un -1,95, aplicando esta estrategia que os estoy contando, ¿de acuerdo? ¿Vale? No me preocupa, después vais a ver por qué. Es esto que veis en pantalla, mirar la estructura en 4 horas y mirar lo que tenemos aquí debajo también, liquidez y demás. Bueno, de hecho, vamos a pasar a ver ahora en qué se basa esta estrategia y todo lo que os he comentado al principio del vídeo. En primer lugar, os voy a mostrar algunas de las operaciones que hice, ¿vale? Aquí las tenemos. Estas son de esta semana, todas estas operaciones. Como veis en Profit, las últimas operaciones que he hecho aplicando esta estrategia. Bien, ¿en qué se basa esta estrategia para entrar con todo nuestro capital? En primer lugar, ya que vamos a entrar con todo nuestro capital, tenemos que ser lo más conservadores posibles. ¿De qué manera vamos a ser lo más conservadores posibles? Muy fácil, no vamos a usar apalancamiento. Vamos a operar en el mercado de futuros por el simple hecho de que podemos operar tanto en largo como en corto, cosa que en spot ya sabéis que no podemos hacerlo, solamente podemos comprar barato y vender caro, y en el mercado de futuros podemos entrar en largo o en long o entrar en short, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo correcto. Entonces, si usamos la misma metodología que usaríamos en el mercado de spot, lógicamente estaríamos entrando sin apalancamiento, o lo que es decir, con apalancamiento 1x, como estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? 1x, apalancamiento 1. Lo tenemos bien fácil, ¿eh? Si esto lo tenemos así o así o así por defecto, nos vamos aquí al lápiz y desplazamos esta barra cursora, lo ponemos en el 1, le damos a OK. Ya tendríamos nuestro apalancamiento en 1x. Esa es la primera condición. Aquellas personas que intenten hacer esta estrategia que venimos a explicar hoy con simplemente 3x, mirad bien lo que os digo, simplemente 3x de apalancamiento ya no os va a funcionar, ¿vale? Porque aquí se trata de ponernos en el peor de los casos. El peor de los casos, ¿cuál sería? Vamos a verlo ahora, no os preocupéis. Primero vamos a ver las condiciones de la estrategia. Siguiente condición, nuestro take profit. ¿Cuál va a ser nuestro take profit? Vamos a intentar coger un take profit muy pequeñito. ¿Por qué motivo? Os lo explico. Tomando un take profit muy pequeñito, igual nos da que el precio esté alcista que esté bajista. El precio, pensar que se está constantemente moviendo, un 0,20 arriba, un 0,20 abajo, un 0,30 arriba, un 0,30 abajo, está fluctuando continuamente. Entonces, en esos pequeños movimientos es donde nosotros vamos a obtener beneficios. Entonces, nuestro take profit va a ir del 0,50% a como mucho un 3%, más no. De hecho, si miráis las operaciones que tengo aquí hechas, 0,41%, aquí un 3%, otra un 3%, 0,29, bueno, eso me quedé un poco cortito, ¿vale? Porque no me daba mucha confianza y la cerré en positivo. 0,42, 0,41, 0,32, ¿vale? Tenemos aquí un poco de todo. Veis que tengo algunas de un 3%, pero en general entre un 0,50% y un 3% está genial. Ya sé que mucha gente estará diciendo es muy poco, hay que
que tener un gran capital. Sí, hay que tener un capital moderado. Esta estrategia no es para quien tiene un capital de $50, todo hay que decirlo. Quien tenga un capital de $50, aquí lo que va a obtener son puros céntimos. Eso sí, van a ser consistentes en el tiempo si sigues estas pautas, ¿vale? Yo aquí, como veis, estoy haciendo operaciones con un capital mediano, ¿vale? Unos 2000 USDT, 1500, 1600, 1900, ¿vale? Bueno, tengo ahí un poco de todo. Tampoco quiero destinar mucho capital a esta estrategia, ¿vale? Es lo que estoy dispuesto yo a perder. Sin embargo, para otro tipo de estrategias de trading que me dan más confianza, uso capitales más abundantes, ¿vale? En este caso, este es el capital aproximado, ¿vale? Entre 1500, 2000 dólares que tengo destinado para esta estrategia, ¿de acuerdo? Eso ya es, cada uno tiene que intentar diversificar a su manera, dependiendo de su capital que tenga, porque de nuestro capital vamos a destinar un porcentaje a trading, pero todo el porcentaje que tengamos en trading no significa que tengamos que tener todo ese capital de trading destinado a la misma estrategia. No funciona así. Yo tengo un capital de trading destinado a ciertas operaciones de trading, como es esta estrategia que venimos a ver hoy, que es en 4 horas. Después tengo otro capital destinado para trading, en el cual ejecuto estrategias que muchos ya conocéis, porque ahora mismo una de ellas es la que uso en los directos, y otras estrategias que estoy usando son las que tenemos en nuestro ecosistema VIP. Si no sabéis de qué os hablo, muy fácil, ¿vale? Pasaros por el grupo de Telegram y ahí lo tenéis todo. De hecho, en la descripción del vídeo también tenéis toda la información respecto al ecosistema de indicadores, ¿vale? Este banner chiquitito que veis ahí debajo, que pone ecosistema Quotex VIP, ese es el nombre, como su propio nombre indica, del ecosistema de indicadores. Tenéis la información para hacer el registro, el formulario, en la descripción de este vídeo, pero cualquier duda preguntar en el grupo de Telegram, ¿vale? También tenéis el link en la descripción. Bien, más cosas, porque esto no queda aquí. Importante, vamos a analizar en gráfico de 4 horas. Como veis, estamos aquí en 4 horas. Cualquier moneda que analicemos siempre vamos a analizarla en gráfico de 4 horas. Aquí no vale andar a medias tintas en 5 minutos, ni scalping, que se nos vaya el precio, pensar que estamos con todo el capital. No podemos arriesgarnos a que la moneda se nos dispare en sentido contrario y quedarnos atrapados ahí durante días o semanas o meses, ¿vale? No, eso no. Hay que analizar en 4 horas. Sí o sí. Hombre, si analizáis en gráfico diario, ¿podría valer también? Sí, podría valer. ¿Qué pasa? Que ahí estamos mucho más expuestos a mercado y ahí entrarían en juego los fundamentales, así que mucho cuidado. Gráfico de 4 horas. De todas formas, ya os digo, para rascar ese 0,50%, muchas veces a mí no me lleva ni 10 minutos. Otras veces estoy 2 horas con una operación abierta o 3 horas. Y bueno, las dos operaciones que tengo aquí con un 3%, vamos a mirarlo, lo tenemos aquí todo. 3%, esta abrí a las 12 de la noche y la cerré. Mira, esta estuvo más tiempo, a las 6, bueno, casi a las 7 de la mañana, 7 horas abierta. Y esta otra, 2:34 de la madrugada hasta las 7 de la madrugada, menos de 5 horas, ¿vale? Luego algunas por ahí, esta de 0,41, desde las 10:37 de la mañana hasta las 11:55, ya veis que es que ha sido una hora, ¿vale? Una hora, un 0,41%, la podía haber estirado hasta el 0,50, ¿vale? Como os digo, el capital obtenido va a depender pues de vuestro capital, por eso cuanto más capital tengáis, lógicamente pues más rápido va a crecer la cuenta. Aquí no es como en otras estrategias que estamos operando con un 2% de nuestro capital, nuestra cuenta va a crecer muy despacio, pero en este caso nuestra cuenta va a crecer muy rápido, aun teniendo una gestión de 1x, ¿vale? Más cosas, estructura. Esta estrategia se basa en estructura, máximos, mínimos, zona de techo, zonas de suelo, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos que buscar puntos máximos como en el que estamos ahora. ¿Qué es lo que cabe esperar? Pues que el precio retroceda, y con que retroceda un 0,50%, que lo puede hacer en la propia vela que está ahora, pues si no es en esta vela es en la siguiente, y si no en la siguiente. De hecho, fijaros que aquí, aparte de eso, tenemos el estocástico, que es un indicador de reversión del precio o de cambio de tendencia, para quien no lo conozca, lo tenemos ya por encima del nivel 80, con lo cual se espera que el mercado se dé la vuelta no tardando mucho. Más cosas, RSI, sobrecomprado. Ya no me voy a poner a explicar aquí qué es el RSI ni qué es el estocástico, porque esto son cosas ya muy básicas y ya estamos en un nivel un poco más avanzado, ¿vale?
¿vale? Pero el RSI lo que me está indicando es que ahora mismo está sobrecomprado o muy cerca de la sobrecompra. Estamos más o menos en el nivel 67, ¿vale? Casi rozando el nivel 70. En el momento que toquemos el nivel 70 estaríamos oficialmente en esta moneda en sobrecompra, ¿de acuerdo? El estocástico también está súper desarrollado, ¿de acuerdo? Más cosas. El estocástico, bueno, yo os recomiendo que lo pongáis en 14.3.3, ¿eh? Por defecto os viene en 14.1.3, pero 14.1.3 vais a tener mucho piquito por ahí que no nos hace falta para nada, así que 14.3.3 lo vamos a ver todo mucho más suavizado, ¿eh? RSI por defecto. El indicador de volumen, ya sabéis que a mí me gusta mucho tenerlo aquí porque yo veo si tenemos un volumen creciente o un volumen decreciente, ya independientemente de que las barras sean de color rojo o verde, más o menos. Aparte de eso, me gusta saber si el volumen es creciente o decreciente. En este caso me indica que el volumen es decreciente. No es una divergencia, cuidado, no confundamos que el volumen no es un indicador de tipo oscilador como puede ser un estocástico o un RSI, pero bueno, el volumen decreciente ya nos indica que está perdiendo fuerza o volumen, que en realidad es el volumen, con lo cual es otro buen indicativo que nos puede decir que el precio se puede dar la vuelta a nuestro favor, ¿vale? Esas son las condiciones, trucos, consejos, antes de pasar a hablar de los riesgos y los beneficios. Trucos, consejos, os digo, si queréis saber o buscar estructuras, os vais aquí en BingX y os vais aquí donde pone cambio en 24 horas. Veis que hay aquí al lado de la H, hay aquí unas flechitas, si le damos nos va a poner tanto por orden ascendente o descendente aquellas monedas, por ejemplo, si lo tengo así, aquellas monedas o activos los cuales han tenido una mayor subida en las últimas 24 horas, ¿vale? Vemos aquí más, Dusk, demás, y si le damos otra vez vamos a ver, pero al contrario, las monedas que han tenido una caída importante en porcentaje por orden en las últimas 24 horas. ¿De acuerdo? Bien, esto es fácil de entender y os explico por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando una moneda X activo tiene una caída importante? ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que aparte de dejar zonas de liquidez, como estamos viendo aquí, que ya es un indicativo de que el precio va a venir a buscarlos, y pensar que solo necesitamos un 0,50 o de un 0,50 a un 3% para salir de la operación, ¿vale? No necesitamos que haga todo el movimiento que ha subido o que ha bajado. Necesitamos solamente que retroceda un poco. Todos sabemos que cuando un activo se dispara, bien sea en largo o en corto, en algún momento tiene que retroceder, porque el mercado corrige. El mercado corrige, ¿por qué? Porque viene a buscar la liquidez, ¿vale? Llevamos ya algunos días hablando de la liquidez y en esta estrategia la vamos a usar mucho porque es súper importante. Bien, si aparte de cumplirse o encontrar monedas con estas características, nos vamos a la gráfica y vemos que está tocando una zona donde ya hubo un máximo anterior al mismo nivel o un mínimo, sería un buen punto para hacer una entrada en sentido contrario. Creo que se está entendiendo bien. No obstante, si no se entiende bien, dejármelo en los comentarios del vídeo, por favor. No creo que nadie se quede con dudas, y aparte de eso, si aún así no lográis entenderlo bien, para eso está el grupo de Telegram, ¿vale? Para ayudarnos. Bien, ahora vamos a lo que todos ya, yo creo que también esperábamos hablar sobre esta estrategia, que son los riesgos y los beneficios, ¿vale? Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos
vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vamos a empezar por los riesgos. ¿Qué riesgos corremos usando este tipo de operaciones? Pensar que estamos entrando con todo nuestro capital, ¿vale? Primer riesgo, quedarse atrapado si analizamos mal la estructura. Si nos puede dar la impaciencia y vemos que en este caso tenemos aquí este máximo, tenemos este otro máximo que están al mismo nivel y nosotros por impaciencia entramos aquí en short y el precio sigue subiendo. Nos estamos quedando atrapados y además con una pérdida flotante importante. Yo ahora mismo tengo una pérdida flotante aquí, es normal, acabo de abrir la operación hace muy poco, tengo un menos 2%, no es para alarmarse, ¿vale? Es muy poquito. Pensar que para que esto me lleve a la ruina, que eso lo vamos a ver ahora también, porque también se puede dar, pero tendría que la moneda pues subir un 90%, ¿vale? O un 100%. Hay un pro aquí y es que muchas veces nos puede jugar una mala pasada ver aquí pérdidas flotantes. ¿Por qué? Porque si no podemos con nuestras emociones y vemos aquí menos 54 euros, ¿qué está pasando? Nada, hay que estar tranquilos. Lo importante es el porcentaje, menos 2%. Menos 2% no es nada, no es nada. Y el mercado se está moviendo, ahora es menos 2, dentro de una hora es menos 1 o menos 3 y después va bajando y cuando llegue al menos 0,50 en positivo, pues ahí tocaríamos nuestro take profit. De hecho, no sé dónde tengo el take profit ahora puesto, bueno, lo alarga de un poco más a esta zona de liquidez, en este caso, creo que es un 2% más o menos, pero bueno, seguimos con los riesgos, más riesgos, aparte de quedarnos atrapados por analizar mal la estructura, porque como os digo, tenemos que entrar cuando estemos ya en una zona donde estemos sobrecomprados, con el RSI en sobrecompra, con el estocástico también desarrollado, un volumen decreciente, que todo apunte a que se vaya a dar la vuelta, que no haya ningún fundamental a la vista, pero con todo y con eso pueden pasar un montón de cosas. Más riesgos, os digo uno muy importante y ya lo hemos visto, Segundo riesgo, la quiebra del proyecto. Imaginaros, estamos en esta moneda Mask USBT, yo no sé ni el proyecto que tiene detrás porque yo no me conozco los proyectos de todas las monedas, pero imaginar que tenga un proyecto que sea un fiasco, como puede ser lo que ha pasado con FTT o lo que ha pasado con Terra Luna y que el proyecto, ¡pum!, se vaya a cero. Bueno, en este caso estamos posicionados en short, así que nos beneficiaría. Pero ¿qué pasa si estamos en long? Si estamos posicionados en long y el proyecto se cae, nosotros ahí, si no ponemos un stop loss al menos de un 50%, lo perderíamos todo, ¿vale? Así que un stop loss hay que ponerlo, aunque ahí ya lo dejo ya al gusto de cada uno, ¿vale? Porque si usamos un apalancamiento de 1x es porque vamos a dejar correr la operación, ¿vale? Con sus fluctuaciones. Hombre, tampoco me voy a poner un stop loss aquí pegadito porque es que si entonces estamos en lo mismo. Aquí el hecho de usar un apalancamiento de 1x es para dejarlo correr. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas cosas pueden pasar. Una criptomoneda puede el proyecto de un día para otro desaparecer y la moneda caer y perder nuestro capital. Así que es bueno tener eso en cuenta, entrar en monedas que más o menos confíes en ellas y saber que existen estos riesgos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con los beneficios. Pero con los beneficios ya lo estáis viendo. Gestión de riesgo conservadora, aunque haya gente que piense que no es conservadora, esta gestión de riesgo es súper conservadora y os digo por qué. Estamos poniendo un take profit solamente de un 0,50. Con un 0,50 nos saldríamos en ganancias. Si tenemos un buen capital, serían unas buenas ganancias. ¿Qué probabilidades hay de tocar ese 0,50? Pues tenemos casi, no digo el 100% porque no existe, pero casi el 100%, porque el mercado, el precio está continuamente moviéndose. Como os decía antes, 0,50 arriba, 1 abajo, 0,50, 0,70, menos, independientemente de que esté subiendo o esté bajando, con lo cual es muy posible que abramos una operación y a las pocas horas toquemos ese precio, o incluso a veces sin llegar a una hora. Por el contrario, para que la operación sea perdedora, tendría la moneda que desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos con 1x
10x. Si estuviésemos con 5x, esto quiero recalcarlo bien, para que luego la gente no diga que si esto no funciona, que sí, porque yo sé que hay gente que no le entra en la cabeza lo del apalancamiento, que no lo entienden y, a ver, si usamos un 5x de apalancamiento, la moneda si cae un 20% real, perderíamos todo nuestro capital de la operación. ¿Vale? Estamos entrando con todo. Si entramos con un 10x de apalancamiento, con que el precio se venga abajo solamente un 10%, que es muy fácil, que yo ya estoy un 2% abajo, ¿vale? Estoy un 2% abajo, miradlo, un 2% abajo. Si el precio se va un 10% abajo y estamos apalancados un 10% a un 10x, lo perderíamos todo, ¿vale? Sin embargo, usando un 1x de apalancamiento, la moneda tendría que desaparecer, sin más. Bueno, un riesgo que no había comentado, ahora que me ha venido a la cabeza, sí es verdad que si estamos en long, si el precio cae, tendría que caer casi, o sea, a cero, ¿vale? Para perder. Pero ¿qué pasa si esa moneda, si estamos posicionados en short y esa moneda tiene un bull run exagerado que sube un 600%? También perderíamos, ¿vale? También perderíamos, con lo cual hay que tener en cuenta pues ese tipo de riesgos, ¿vale? Por eso es importante analizar, y por mucho que analicemos una moneda, siempre de un día para otro podría pasar cualquier cosa de esas. Ese proyecto, comprarlo cierta empresa o ser el protocolo de algo, cualquier cosa que impulsara el precio, o bien sea un pumpeo, cualquier cosa que haga que suba el precio más de un 100%, también perdería, ¿vale? Así que stop loss a gusto de cada uno, pero poner stop loss, ¿de acuerdo? Otro beneficio, aparte de la gestión, importante, otro beneficio es que podemos entrar tanto en short como en long, ¿vale? Podemos operar tanto si el mercado queremos que suba o que baje, short y long, independientemente, porque pensar que en el mercado de spot, que yo sé que mucha gente está pensando, hombre, para hacer eso opera en spot, ¿no? Para no usar apalancamiento opera en spot, mucha gente estará diciendo, y a quien piense eso te voy a responder, en spot solamente podemos comprar barato y vender caro, nada más, olvídate, no podemos entrar en short, ¿vale? Estamos más limitados, aquí el abanico se abre un 50% más de probabilidades. ¿Por qué? Porque podemos entrar tanto si queremos entrar a que sube el precio o a que baja el precio. Espero que se haya entendido, ya sé que puede resultar un poco confuso, este vídeo ha sido más bien, digamos que teórico, pero yo creo que lo podéis aplicar perfectamente en cuenta demo y vosotros mismos podéis ir probando. Aquí en BingX ya sabéis que podéis empezar con el capital que queráis en cuenta demo. Yo ahora mismo os estoy mostrando, pues bueno, aquí en cuenta real la operación que tengo abierta y el historial, ¿de acuerdo? Como os digo, el historial con esta estrategia, ¿vale? Pero vosotros podéis venir aquí y escoger la cuenta VST y empezar a probar en demo, ¿vale? Hay que seguir, como os digo, todos los pasos que expliqué en el vídeo, ¿vale? Estructura importante y que sean 4 horas, no ir a 1 minuto, ni a 5 minutos, no, olvidaros de eso y no seis 2x ni 5x. A ver, yo lo digo porque es que si lo hacéis así no os va a funcionar y luego vais a quemar la cuenta, ¿vale? Y es que si se hace de esta manera no vais a quemar la cuenta. Si ponéis un stop loss no vais a quemar la cuenta. Si os salís en el 0,50 es algo muy fácil de llegar, no vais a quemar la cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me preguntáis. Antes de nada, pues bueno, deciros que espero que esta información la uséis de forma correcta. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios y también en el grupo de Telegram, ¿vale? Recordad que en el grupo ya somos más de 5.000 miembros, un grupo súper activo y que sirve para aprender tanto a aquellas personas que se inician nuevas como las más avanzadas, ¿vale? Es para todos los públicos. Ya dicho esto, me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.